ya estamos aquí. Y con un tópico, un tema muy interesante, porque es igual sensible. He notado que a muchos nos está pasando estos días con tantos altibajos emocionales que hemos estado teniendo, la economía, cambios. Entonces vamos a hablar de la ansiedad esta noche, que de una de cada 10 personas va a tener ansiedad en algún momento de su vida. ¿Ok? Esto es de todos. Todos estamos en este barquito. Todos estamos navegando en este mar, donde hay mareas altas, bajas, tiempos de absoluta calma, llenos de sol, llenos de luz, pero también de repente hay tormentas con estruendosos relámpagos. Esto es la vida y está llena de momentos, experiencia, retroalimentación y de mucho aprendizaje. Bienvenidos al podcast, soy tu amiga Paola Montero y esto es Episodios al Aire. ¡Comenzamos! Gracias por conectarse, de verdad, ya sea ahorita, mañana, después, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que tú me veas. De verdad, me siento muy contenta, me siento muy agradecida, me siento muy bendecida por este espacio, que es un espacio muy personal, es un espacio muy importante, donde quiero dejar esa semillita en este mi paso por esta vida. Y si de algo les sirvo, pues adelante. Fíjate que quise tocar este tema de la ansiedad porque he tenido personas cercanas y también lo he vivido, también tengo mis altibajos, porque no me voy a poner una máscara, tengo mis altibajos emocionales y todo, en que la situación nos está tocando vivir una época de mucha transición, en costumbres, en las estructuras sociales, todo está cambiando, las ideologías, estamos en una total transformación de la manera en que miramos nuestras vidas, la vida misma, ¿okay? Entonces estoy teniendo amigos, un amigo que quiero mucho, que de repente me dijo, es que tengo miedo de salir, tengo mucho temor así de la noche a la mañana, me llevo mucho temor y es la ansiedad de estos mismos cambios que están sucediendo de vida, ¿ok? Y esto va provocando una alteración de emociones, de sentimientos, y se están detonando muchos miedos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo de nosotros mismos para adaptarnos de manera natural a situaciones. Es un sentimiento normal, pero está como que muy, voy a hacer la palabra, no me gusta, satanizado, está muy censurado. No, a veces sentimos que no es bueno decir estoy en depresión, me siento mal, no quiero salir, no me creo capaz, estar con esa pila bajita, reconocerlo. Antes estaba más censurado, yo sé que ahorita ya no tanto, pero sigue estando, porque siempre queremos que nuestro entorno ande al 100, ande al 100, ande al 1000, y no queremos que es como alguien que no se siente bien, que es como si fuera alguien apestado. Entonces sí siento muy importante este tópico de hoy, este tema de la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de nuestro cuerpo a una adaptación natural. Es un sentimiento normal de temor, de miedo, una inquietud que es como respuesta ante las situaciones amenazantes o difíciles que estamos viviendo día a día. Y se estima que una de cada 10 personas están sufriendo algún episodio
de ansiedad en algún momento de su vida. Y si no lo están viviendo, lo van a vivir esas personas, esos niños, esos bebés, que cuando lleguen a una, no siquiera necesitan llegar a una vida adulta, hablando de que todos los seres humanos van a llegar en sus momentos de vida a tener ansiedad, a pasar por esa etapa. Entonces esa incertidumbre del mañana hacia ese futuro, esa duda y el no creer que haya la ansiedad es ese miedo a lo que viene, ese miedo al futuro. ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque realmente el futuro no lo tienes. Tienes este presente, tenemos este momento que estamos viviendo ahorita. No tenemos ni siquiera la siguiente hora que va a venir. Tenemos este presente, tenemos este segundo, tenemos este instante. Esta es nuestra vida. Y esto es lo que tenemos en nuestras manos en este momento. ¿Ok? Por eso digo hacia el futuro. Pero es una duda de no creer y que no creer que haya un mayor porcentaje de posibilidades de que puedo salir de una situación difícil o compleja. Es el que se nos cierra el mundo, se nos nubla la visión, por así decirlo, y de que no hay un gramito, un 1% de posibilidad de salir de esto. Sí lo hay. Por ejemplo, situaciones complejas como las deudas económicas, que ahorita muchos estamos, porque también yo, pasando por esa transición económica que está atravesándose de manera global, que viene obviamente como colita, pero ya estaba antes de la pandemia, pero se acrecentó y hay muchos despidos, muchos despidos laborales. Eso está mermando en todos nosotros y viene como dominó, ¿ok? Entonces las deudas económicas, las rupturas emocionales, el despido laboral, las enfermedades o hasta incluso situaciones que se nos presentan como grandes retos en la vida profesional, la educativa, la emocional, en todas las diversas áreas de tu vida. O sea, un ser humano tiene diferentes facetas, diferentes áreas, y en todas se nos presentan retos. Y aunque tengamos toda la capacidad a los ojos de otros, nos llenamos de ansiedad y no nos creemos capaces. Hablaba con una gran amiga que yo admiro mucho anoche. Y de verdad yo le veo toda la capacidad de hacer grandes cosas y los retos que se le van presentando de acuerdo a vamos a hablar niveles, no en un sentido de que sea mayor o menor, no en eso, sino de crecimiento de vida, de crecimiento profesional, de crecimiento donde se encuentra, y que ella a veces no se ha visto esa capacidad que tiene, una gran resiliencia que tiene, y en cierto porcentaje llega la ansiedad a nosotros. Entonces también esto es parte de ello. Hay unas personas que les llega en mayor aumento, hay otros que es más grande, y hay unos que no que se estanquen, porque no quiero ocupar esa palabra, pero que sí alargan la estadía en esa situación de ansiedad. ¿Ok? Entonces, regresando a este punto, de que aunque otros no nos vean una gran capacidad para afrontar estas situaciones, aunque otros sí nos las ven, nosotros no nos las vemos. Nos minimizamos y muchas veces no nos percatamos porque se nos hace natural ¿cómo te explico? Se nos hace natural porque al ser parte de un patrón, de una estructura mental, emocional, social, familiar, esas capacidades no las veo porque es parte de la estructura que tengo, que me ha sido construida en mi vida desde que nazco. Entonces, para alguien que mi estructura no es su estructura, que lo ve desde fuera y me ve a mí
o sea, vería la gran capacidad. Igual yo a esta amiga, desde mi estructura, veo que tiene una gran capacidad, pero en su estructura ella no lo ve. ¿Por qué? Porque esa estructura se ha conformado de lo mental, de lo emocional, de lo social, de lo familiar, y es como estar dentro de esa burbuja y desde dentro no se ve. Los de afuera miramos, o valga redundancia, desde fuera, ¿no? Pero cuando tú estás dentro no te das cuenta. Entonces, no sé si espero ser clara. Lo que para mí representa como una situación difícil o como un reto, para otras personas no lo es, porque no es parte de esa estructura, porque no nacieron dentro de ese ámbito, desde pequeños no fueron formados ahí dentro, entonces por eso no es parte de su estructura, le es ajeno a su forma en que ven la vida. Me vuelvo a regresar. Lo que para mí representa una situación difícil o un reto, para otras personas no lo es. La razón, porque no es parte de su estructura. Y recordemos que la estructura lo conforma lo mental, lo emocional, lo social, lo familiar. Es tu hábitat, el ambiente de todas tus áreas de vida. De ahí se va creando, conformando esa estructura. Y tú estás dentro. Es como si anduviéramos en esferitas, por así decirlo, como para que quede un poco más claro. Por lo tanto, lo que en mí detona una ansiedad no lo detona en otros. Lo que para mí es un reto no lo es para otros. Y ahí vamos a hablar de que estamos bordeando esa línea de la empatía. Entonces, cuando ya estamos hablando de que lo que para mí detona la ansiedad y no lo detona en otros, lo que para mí es un reto y no lo es otros, ahí empieza a tocar esa línea, ese borde de lo que es una capacidad que tenemos todos, llamada empatía. La capacidad, ¿qué es la empatía? La capacidad de comprender y de compartir los sentimientos del otro. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva, desde la mirada del otro en vez de las nuestras. La otredad, ponerme en los zapatos del otro. Aunque no es mi estructura, ponerme en su estructura de esa persona para comprender que lo que yo diría, hombre, ¿eso te da miedo? Sí, desde dentro de su estructura sí. Para mí no, pero para esa persona sí. Para mí sí, para esa persona no. ¿Ok? Entonces, ejemplo, el dolor de cabeza. Para lo que a mí detona un dolorcito de cabeza, que es como algo físico, ahorita les explico por qué se los toco. Para otro no lo detona, pero sí conoce el síntoma, sí conoce el dolor. Entonces, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos del otro es la empatía y nos permite ver las cosas desde la perspectiva, desde la mirada del otro en vez desde la nuestra. Que aunque no son parte de mi estructura y por lo tanto no podría decir que no tengo la capacidad total para entender, al no ser parte de esta estructura no puedo decir que no tengo esa capacidad de entender, pero sí para reconocer el sentimiento que detonó esa situación difícil. No entiendo la causa, pero sí el síntoma, por eso el dolorcito de cabeza. No entiendo el por qué una situación en ti te detona, te hace reaccionar a una ansiedad, pero sí entiendo lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Sí entiendo qué se siente, porque aunque en mí lo ha detonado otra cosa, lo he vivido, lo he pasado y sé qué se siente. Dijéramos, no tengo esa causa que me dio el dolor de cabeza, pero sí sé cómo se siente un dolor de cabeza. Es un ejemplo chiquito, no es así de que la ansiedad sea un dolor de cabeza, que bueno, también. Entonces,
es como el que eso te genera miedo. No lo entiendo la causa, pero sí entiendo la ansiedad. Y hablar de ansiedad como diagnóstico de salud mental que provoca nerviosismo excesivo, miedo, aprensión y preocupación, eso ya es como algo más clínico, o es un trastorno que altera la forma en que esa persona procesa las emociones y se comporta. Esto es un tema muy interesante. Estamos hablando del punto de la ansiedad, que lo que para mí detona la ansiedad no lo detona en otros. No es igual lo que causa. Y antes de enjuiciar, de señalar o menospreciar las situaciones que le están pasando a otros con sus procesos de ansiedad, entendamos esta parte que sí quiero regresar por si no quedó muy clara. La empatía es como la pastillita contra la ansiedad. No directamente para el paciente, para el que la está sufriendo, sino para el otro. Y una vez que está depositado en el otro, llega el paciente. Es como un efecto boomerang. ¿Por qué? Bueno, lo que para mí es un reto, no lo es para otros. Y ahí es donde empezamos a esa capacidad que tenemos todos, que se llama empatía, que es la capacidad de comprender, de compartir los sentimientos del otro. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva, desde la mirada del otro, en vez desde la nuestra. Es el ponernos en los zapatos de la otra persona, que aunque no son parte de mi estructura, hablábamos hace rato que la estructura que tenemos cada ser humano es como, haz de cuenta, en la burbuja en la que andamos cada uno, ¿no? Cada uno anda en su propia burbuja, que esa está conformada por tu estructura mental, emocional, social, familiar, tu entorno donde creciste, también el lugar donde creciste. Eso es parte de toda esa estructura que se va construyendo y se empieza a construir en nuestras vidas desde que nacemos. ¿Okay? Entonces, aunque no es parte de mi estructura y por lo tanto podría decir que no tengo la capacidad total para entender, pero sí para reconocer el sentimiento detonado por la situación difícil en esa persona. Es decir, no entiendo tu causa, pero sí el síntoma. No entiendo el por qué cierta cosa que para mí no genera ansiedad, sí lo detona en ti, pero es parte de la estructura. Entonces, no en todos la misma situación genera ansiedad. Por ejemplo, quizá lo que pasó ahorita conmigo, el que se me cae la transmisión después de tener todo estructurado y todo así, me hubiera dado ansiedad y a otros, tranquila, ahorita nos conectamos, algo así, ¿no? Entonces, no es lo mismo. El estar frente a muchas personas hablando, los que están en conferencias o cuando llegan por primera vez y van a hablar delante de ese público bello y que de repente se les borra. Para otros es pan comido, es pan de todos los días, pero es la estructura de cada uno. Es un reto diferente para cada uno. Lo que para mí es un reto no lo es para ti. Entonces también hablar de ansiedad ya en un nivel de un diagnóstico mental, que eso lo provoca el nerviosismo ya excesivo, el miedo, la aprehensión y la preocupación. Eso ya es un trastorno que altera la forma en que esa persona procesa sus emociones y las comparte. Y eso le causa también síntomas físicos, dolores de cabeza, taquicardias, la respiración agitada, sudoración, etc. Entonces también ahí es muy necesaria la empatía en todos. Yo conozco a alguien, tengo una amiga que también sufre de ansiedad. Entonces ya como un diagnóstico clínico. Y en lugar de menospreciar, de no sé, enjuiciar a la persona, de burlarnos de la persona, la empatía. Pero esto lo vamos aprendiendo, obviamente, vamos aprendiendo conforme nos vamos equivocando, vamos metiendo la pata. Pero hablando ya la ansiedad ahorita desde una perspectiva normal,
en situaciones estresantes, cuando los sentimientos de miedo, la incertidumbre ya se vuelve excesivo, también interfiere en nuestra vida cotidiana. Y te puedo decir que te puede producir síntomas como los que ya te dije: taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Entonces la ansiedad también te puede petrificar de miedo en que no quieras salir, como le pasó a mi amigo. La ansiedad a su futuro, hacia querer ya tener lo que quiere construir como su objetivo de vida, pero es entender que vamos paso a paso poniendo un granito, y ese futuro es lo que más nos produce ansiedad, el mañana. Y les decía hace un momento, yo no tengo el mañana, yo tengo este momento, ahorita, este momento en que estoy contigo, y ni siquiera tengo el momento en el que tú me vas a ver más al rato, o me vas a ver mañana, o me vas a ver 2 días después, porque para mí ya pasó, yo ya estoy viviendo otro momento. Entonces lo que ahorita, hace un momento, provocó ansiedad, que ya fue superada, ya fue enfrentada, mejor dicho, para ser superada de ser enfrentada. Yo ya estoy en otro tiempo presente. Lo que para ti está siendo tu futuro, ya está siendo mi pasado. Lo que para ti está siendo tu presente en el momento que tú me veas, para mí, después de esta transmisión, para mí ya se va a hacer mi pasado. ¿Ok? Pero hablando entonces desde ese síntoma emocional, tranquilos, todo pasa. Busca dentro de ti. No dejes que ese miedo, ese temor te congele, te detenga, te pause y no te estanques ahí. Busca dentro de ti la capacidad creadora que tienes. Busca esa luz que hay dentro de ti, porque si hay luz, también puede haber oscuridad, pero busca esa luz dentro de ti. Y no temas enfrentarlo. Enfrenta eso que te está generando miedo y que ese miedo te está provocando una ansiedad. Acepta, busca dentro lo que está detonando la ansiedad para sanar también. Ir y enfrentar qué es lo que está detonándolo, ir a la raíz. Es muy fácil ver hacia afuera que ver hacia adentro de nosotros. Entonces, lo que nos está provocando, y también me atrevo a decir que ya la ansiedad como un diagnóstico clínico, y esta es mi opinión personal, puede que a lo mejor esté en lo cierto, puede que no. Toda es su raíz emocional, y si vamos está en la estructura construida desde que nacemos. Es el entorno que vemos desde que nacemos y nos es familiar, y si no salimos de ahí y si no vamos agrandando esa estructura, no vamos ampliando ese campo de visión, vamos a tener una visión más limitada. Por ejemplo, yo soy de Tierra Blanca, Veracruz, ahí crecí, ahí nací, ahí crecí. Entonces, siempre de chica, yo quería salir, quería conocer, quería vivir fuera. Si yo me hubiese quedado, salgo a los 21, si me hubiese quedado, no estuviera aquí frente a ti. Pero para eso viví muchos procesos de vida, muchas etapas en donde tuve ansiedad, tuve miedo. También llegué a ese momento de pavor y de ansiedad, donde algo muy personal que a mí me pasó, que se lo comentaba a mi amigo, que este amigo que está en la parte 1, que les digo que él de un día para otro tenía miedo de salir, que le entró un pavor y un miedo. Le digo, en lo personal, yo tuve mi etapa cuando estaba en lo de los tsunamis, mi etapa en que viviendo en Veracruz y a 5 cuadras de la playa, en ese entonces, ahorita vivo más lejos, llegué a tenerle pavor al mar. No podía ni pasar cerca del bulevar. Hasta que llega, no les digo que vayan a hacer lo mismo, hasta que llegó un punto en que dije, a ver, Paola, hay de dos, o te vas y te metes
si lo enfrentas o ahí quedaste, ¿no? Entonces, de que enfrentas ese temor y una vez que lo enfrentas ya ves que no era demasiado grande. Te vas a la raíz, que obviamente empezar a rascar y a buscar dentro de ti qué detonó eso y qué empezó. Entonces muchas enfermedades están acá adentro, tienen su raíz emocional, tienen su raíz dentro de nosotros mismos por la estructura que vamos teniendo. Entonces es enfrentar las cosas, enfrentar esos miedos. Es de primera instancia, por mi experiencia personal, no es fácil enfrentar esos miedos, porque no lo es. Yo, porque hablo tanto de mí, porque bueno, yo te voy a hablar de mí, porque es la vida que yo vivo, la mía. Para hablarte de esto, rompo el temor de que no puedo, sí puedo, soy capaz, hay muchas herramientas para hacer, ahorita hay mucha información para buscar, para estructurar, y es como recordar de cuando de chica, en la escuela, en la primaria, te ponían a hacer resúmenes, síntesis, y le cambiaban las palabras, y el resumen era el extracto, pero la síntesis es extracto con tus propias palabras. Esto lo tengo muy aquí, ¿no? Por algo, porque hacia allá iba, ¿no? Y entonces sacas síntesis, y lo interpretas, y lo explicas, y lo compartes. Y hay mucha información, demasiada información, y demasiada herramienta para hacer las cosas, y enfrentar esa ansiedad. De verdad, no te quedes ahí. Quiero compartirles una imagen que descargué, que me la encontré en el Face. Ahí es en la imagen. Voy a atravesarla. ¿Algún consejo? O sea, voy a atravesar esa etapa difícil. Sí, aprende, agradece y recuerda que no será para siempre. Agradece, aprende, agradece y recuerda que no será para siempre. No es para siempre eso que estás viviendo. Ese proceso que estás viviendo no es para siempre. Vas a salir de ahí. Vas a salir a flote. Tú puedes lograrlo. Tú tienes esa capacidad. Tienes la resiliencia. Si estás pasando por un momento de ansiedad, tranquila o tranquilo, vas a salir. Calma, acepta lo que estás viviendo, acepta que es normal, no lo escondas de ti, acepta que lo sientes, acepta que lo estás padeciendo, acéptalo. Y nosotros, los otros, aprender a tener más empatía, porque todos vamos a pasar procesos de ansiedad, todos, y no solamente una vez, muchas veces. En toda nuestra vida vamos a pasar procesos de ansiedad. ¿Ok? Entonces, tranquis, tranquiquis, vas a salir de ahí. Sí, estás pasando por una fase difícil, estás pasando por una etapa difícil. Tienes la capacidad, tienes la resiliencia, tienes todo dentro de ti, todo ese punch dentro de ti para enfrentar eso. Ve hacia adentro, ve a la raíz, enfréntalo contigo. No lo tienes que compartir con nadie si no quieres, si te es difícil, pero acéptalo contigo. Dítelo a ti misma o a ti mismo. Cree, por favor. Cree, ten fe. Cree que vas a salir. Y saldrás. Todo tiene su momento. No es para siempre. Aprende. A esta vida vinimos a aprender. Nada más. ¿Sale? Pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias por conectarte. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, yo seguiré echándole las ganas para traerte un contenido de calidad. Y siempre algo que gracias al Padre me ha dado esa capacidad creadora de ir aprendiendo, evolucionando, creciendo y a mi paso, a mi ritmo, no al que me marque nadie más, ni al que alguien me diga, ni al que nadie acepte.
a mi ritmo, porque es mi vida la que vine a vivir. Son aprendizajes para mí, para mi propia vida, para mi propio crecimiento. Por eso así mismo aplica en ti, para tu propia vida, para tu crecimiento. No es al ritmo que otros te pongan, es a tu propio ritmo. No importa el tiempo, sino que aprendas. Y eso fue para lo que viviste esa etapa difícil, para ese aprendizaje, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Dios te guarde. Tu amiga Paola Montero. Bye.